Vero, no te lo vas a creer. Ha llegado una caja. ¿Qué habrá en la caja? ¿Vero? ¿Vero? Oye, ¿alguien ha visto a Verónica? Hola, ¿qué tal? En 1995, que el año que viene se cumplirán 30 años de su estreno, a un joven Alejandro G. Calvo, de 17 años, le peta la cabeza en una sala de cine de Barcelona, que ya no existe, al asistir a la proyección de Seven, segundo largometraje del cineasta norteamericano David Fincher. El shock fue total. Había ya visto muchas películas de asesinos en serie, al fin y al cabo los 80 fue la gran era del slasher, pero ni de lejos me había encontrado con una película que al mismo tiempo me intrigara, me asustara y me descolocara tanto como Seven. A los 2 días me llevé al cine a buena parte de mis colegas de la universidad para que ellos también fliparan, para que también les petara la cabeza, pero en realidad había una segunda razón tremendamente poderosa para volver a verla. Además de que molaba mazo, claro. Porque en el fondo, el Alejandro de 17 años esperaba que la película en su segundo visionado cambiara su terrible final. Obviamente las películas no cambian, cambias tú con la edad, ellas siguen igual. Pero ese era el impacto que dejó Seven en toda una generación de espectadores que la descubrió en cines, convirtiéndose en una película emblema de su época, los años 90, dentro de esa cuadrícula en el que convive el cine de culto con el cine mainstream. Ejemplos rápidos. Pulp Fiction, 1994, de Quentin Tarantino. Magnolia, 1999, de Paul Thomas Anderson. Barton Fink, 1991, de Joel Cohen. El dulce porvenir, 1997, de Atom Egoyan. Miedo y asco en Las Vegas, 1998, de Terry Gilliam. Carretera perdida, 1997, de David Lynch. O la propia El Club de la Lucha, de 1999, del mismo director de Seven, David Fincher. ¿Y por qué ocurre esto? Porque Seven perdura. ¿Os acordáis de lo que dice John Doe, Kevin Spacey, cuando habla de sus crímenes? I'm not special. I've never been exceptional. This is, though, what I'm doing. My work. Exacto. Es un loco psicópata el que habla, pero parecen palabras del propio David Fincher hablándonos de su obra. Porque Seven no se iba a olvidar. Como si se olvidaron muchísimas películas de psico-killers que trataron de imitar su éxito, que luego las citaré. Pero eso será el final de esta retrocrítica que arranca, como todos sabéis, con la escala de planos. David Fincher, realizador nacido en 1962 en Denver, Colorado, había empezado su carrera dirigiendo videoclips. Al fin y al cabo, los 80 y los 90, con el auge de la MTV, fue la gran época del videoclip. Por citar unos pocos, por cierto, no he metido el Bamboleo versión 2 de los Gypsy Kings porque la calidad era muy mala, pero es el director del Bamboleo versión 2 de los Gypsy Kings. Veamos los videoclips. Sting, Englishman in New York, 1988. Madonna, Express Yourself, 1989. Aerosmith, Jenny's Got a Gun, 1989. Madonna, Vogue, 1990. Billy Idol, Cradle of Love, 1990. Y George Michael, Freedom 90, de 1990.
Su debut en la dirección llegaría en 1992, cuando se haría cargo, después de la espantá de su director original, Renny Harlin, de Alien 3, en un rodaje que estuvo cargadísimo de problemas y que si a día de hoy la película se mantiene con dignidad, fue gracias a la seriedad con que Fincher se hizo cargo del proyecto. Aunque Alien 3, por más simpática que me parezca, no hace justicia, ni de lejos, al potencial que Fincher aún tenía por explotar. Es aquí cuando se cruzan los caminos de David Fincher y del guionista Andrew Kevin Walker. El escritor había empezado su carrera colaborando en la serie Historias desde la cripta, del 89, y tenía en su haber dos películas tan curiosas como Juego Mortal, del 94, donde jugaba con el concepto de realidad virtual, muy de moda en esa época, y dirigido por todo un veterano del cine violento como John Flynn. Y la otra es Asesino del Más Allá, del 95, un psicothriller también de corte fantástico, dirigido por otro cineasta obsesionado con la realidad virtual como era Brett Leonard. Pero Seven iba a ser un paso de gigante en su carrera. Kevin Walker cambia el fantástico por algo similar al ocultismo en un guión aterrador, milimétrico, que retrata como una pareja de policías tratan de cazar a un asesino en serie que siempre va por delante de ellos, y cuyos crímenes muestran una ferocidad y crueldad terribles, pero también una planificación y dedicación tan escalofriante como asombrosa. Y todo ello ya se nos cuenta en los títulos de crédito que diseñara el artista Kyle Cooper, un especialista en la materia, para la película. Echémosle un vistazo más en detalle. Lo que muestra Cooper en los créditos es la preparación de John Doe de los crímenes mientras no deja de anotar en sus libretas. Vemos planos detalle de sus manos, de sus dedos, mientras pasa páginas, recorta y pega fotos, toma anotaciones, creando ya el enigma de quién son esas falanges. Observamos la cuchilla cortando las yemas de los dedos, haciendo patente el dolor y la automutilación que el propio personaje se inflige. El montaje es rápido mientras vemos cómo pasa páginas. Dicha velocidad crea desequilibrio y al mismo tiempo nos muestra los dedos vendados del mismo, por lo que así sentimos el paso del tiempo, dejando claro que el protagonista se ha tomado mucho tiempo en prepararse. Todos los créditos llegan en flashes de imágenes, a veces de menos de un segundo, para crear un impacto aterrador. Para los nombres de los protagonistas no se usó ordenador, se rayaron en una tabla y luego se escanearon para luego introducirlos con animación artesanal con distintos tipos de iluminación, dando más fuerza a los nombres de los protagonistas principales y obviamente se omite el nombre de Kevin Spacey. La iluminación de los créditos es tortuosa, seleccionada específicamente para crear sombras y dar énfasis a detalles concretos a donde, de forma natural, se dirige la mirada del espectador. Finalmente vemos cómo recorta la palabra God, Dios. El asesino de Seven es profundamente religioso y además va a jugar a ser Dios con sus víctimas. Los créditos de Seven crearon tal impacto que casi se volvería un patrón para buena parte del thriller y el terror que le prosiguió, siendo imitado hasta la saciedad en películas que en muchos casos no le llegaban ni a la suela del zapato. La importancia que le da Fincher a los títulos de crédito sería ya una constante en toda su obra, casi como si fuera una película con estética propia que funciona de manera independiente y al mismo tiempo ejecutando una metonimia de la película en sí misma. Otro ejemplo claro lo tenemos bien reciente en la película de Fincher, El asesino, del año pasado, no por casualidad, escrita también, en este caso una adaptación, por el propio Andrew Kevin Walker, y es que el mejor imitador de David Fincher siempre ha sido David Fincher. Existe una forma de hacer thriller antes y después de Seven. La película de David Fincher sin duda contaba con buena parte de las convenciones del género: dilatación del suspense, luces atenuadas, protagonistas en nuestro caso, frente al antagonista, música intrigante, obra de David Shore, mucha atención a los efectos de sonido, la estructura en apariencia clásica del whodunit, pero también aparecían elementos extraños, sobrecogedores, rupturistas, que adentraban la película en el terreno del terror puro. Los asesinatos no se mostraban, sino que veíamos su resultado como si de una instalación artística vanguardística se tratase. La investigación policial, consistente en seguir las pistas que va dejando el asesino, no hacía más que llevar a los detectives a un nuevo asesinato. Y estos siempre llegan tarde.
Era imposible predecir qué demonios iba a pasar en la siguiente secuencia. Por no hablar, claro, de lo macabro de los asesinatos, de lo terriblemente grotesco que resultaban, inundando la película de un nihilismo existencial que da una visión del ser humano realmente aterradora. Entonces, hagamos un pequeño flashback. El thriller, como género, tras vivir una etapa vibrante en los años 70, aterrizó en los 80, tocado casi de muerte. La desesperanza y la violencia realista del cine norteamericano de los 70 se volvió en los 80 en algo festivo, más juvenil, mucho menos realista, y más en busca del espectáculo del músculo, de la explosión y del chiste más o menos fácil. El thriller se acogió a dos modelos claramente representados en dos, por otro lado, muy buenas películas. Arma Letal del 87 de Richard Donner, las conocidas como Buddy Movies, y Jungla de Cristal del 88 de John McTiernan, donde el héroe solitario se enfrentaba a un puñado de villanos disparando por igual balas que frases lapidarias a medio camino entre el héroe de acción y el stand-up comedian. Por decirlo de una manera rápida, en los Estados Unidos el thriller derivó en el cine de acción optimista prototípico de la era Reagan. Pero para no perder mucho tiempo con esto, lo mejor es que haga una cremallera del cine de acción de los años 80 y así nos hacemos una rápida idea de por dónde iban los tiros. Lo habéis visto, hasta Harry Callahan, Harry el Sucio y James Bond se apuntaron a la moda del músculo y la explosión. Como digo, una celebración festiva y divertida que ponía fin al pesimismo y desesperación de los años 70. Pero en los 90 la cosa cambió. Por dos razones. Primero, por el agotamiento rapidísimo que tuvo el cine de acción machacón, que acabó derivando en prácticamente una parodia de sí mismo, carne de videoclub. Y por otro, gracias a una nueva generación de directores que supieron dar una pátina fuertemente autoral a una nueva forma de acuñar el thriller, haciendo de este algo más crudo, más violento, más autorreferencial y arriesgado, en definitiva, más posmoderno. 4 ejemplos nítidos. Teniente Corrupto, 1992, de Abel Ferrara. Hit, 1995, de Michael Mann. Lazos Ardientes, 1996, de los Wachowski. O Sospechosos Habituales, 1995, de Bryan Singer. Pero si hubo una película que supo conectar de una manera seria y concisa, lo que es una forma de decir más adulta, el thriller con el horror, esta fue sin duda El silencio de los corderos, de 1991, de Jonathan Demme. Thank you, Barney. What happened to your drawings? El silencio de los corderos era una mezcla tremendamente inusual de cómo el thriller se adentra sin pudor en el cine de terror. La película sigue los pasos de una policía novata a la caza de un serial killer, Wild Bill, al que por cierto se homenajea en Seven a través de la tienda de BDSM de nombre Wild Bill's Leather, donde John Doe encarga el arnés con el que se cometerá el brutal asesinato de la lujuria. Y esta iba a ser ayudada por alguien casi peor, Hannibal Lecter, un caníbal encarcelado, tremendamente inteligente, culto y cuando se lo propone, despiadado.
No había ni una broma en El silencio de los corderos. La narración de Demme, que adaptaba la novela homónima de Thomas Harris, era rigurosa, con una fuerte base dramática y no tenía ningún miedo en adentrarse en un horror extremo que, sin embargo, fue todo un éxito comercial y acabó alzándose como la gran ganadora de los Oscars de 1992, llevándose 5 estatuillas, incluyendo Mejor Película, Mejor Director, Mejor Guión Adaptado, Mejor Actriz y Mejor Actor. De los mejores Oscars de la historia. Habría más precedentes claros de Seven si me pongo a jugar con la historia de cine, como El abominable Dr. Phibes, de 1971, de Robert Fuest, donde un psicópata culterano asesina uno a uno a los médicos que dejaron morir a su mujer en una operación siguiendo el patrón de las 7 plagas de Egipto. U otra película, también protagonizada por el gran Vincent Price, que se llama Matar o no matar, este es el problema, Theater of Blood, en su título original, también del 73, de Douglas Hickox, donde un autor y actor teatral mata a los críticos que machacaron su obra, escenificando macabros asesinatos surgidos de las obras de William Shakespeare. Pero ninguna sirvió tanto de base para Seven, claro, como El silencio de los corderos, y es que aunque son películas de estructura y forma bastante distinta, sí conectan tanto en su mirada adulta sobre el género, su marcada línea autoral, la presencia de un psycho tremendamente inteligente y expeditivo, y claro, un nulo miedo a lo macabro, a lo sangriento, a lo estrictamente terrorífico. A census taker once tried to test me. I ate his liver with some fava beans and a nice Chianti. There are 7 deadly sins, Captain. Gluttony, greed, sloth, wrath, pride, lust, and envy. 7. Hold on. El guión de Andrew Kevin Walker para Seven posee una tremenda simbología que no deja de versar alrededor del número que da título a la película. De hecho, en su versión original hay un 7 en vez de una V en Seven. 7 son los pecados capitales, 7 los asesinatos que planea cometer John Doe, 7 son los días que pasan en la película, los 7 días que le quedan a Somerset para jubilarse. Y el brutal e inolvidable clímax final ocurre a las 7 de la tarde. Pero es que el 7 tiene aún mayores connotaciones en nuestra cultura, en nuestra naturaleza. 7 son los colores del arco iris, 7 las notas musicales, 7 los chakras del cuerpo, 7 las plagas bíblicas y 7 son los demonios más poderosos, todos ellos asociados a los 7 pecados capitales: Asmodeus, lujuria; Belcebú, gula; Mamón, avaricia; Belfegor, pereza; Amón, ira; Leviatán, envidia; y Lucifer, soberbia. Hay un diablo que se llama Mamón, cómo mola eso. Los 7 pecados capitales no tienen origen bíblico, sino que fueron los primeros teólogos cristianos quienes los acuñaron. En un principio, de hecho, eran 8. ¿Sabéis cuál era el octavo? La tristeza. La tristeza también era un pecado capital. En un modelo de 7 que al final cerraría Santo Tomás de Aquino en su conocida escolástica. Son importantes los pecados capitales porque, al igual que ocurre con los colores primarios, el resto de pecados surgen de su mezcla. Entonces, Seven parte como una película de suspense mezclado con cine negro. Tiene look clásico, pero su visceralidad solo puede ser post-70, donde su juego de encontrar al asesino se va adentrando sin pudor en el reino del terror, hermanando, como en El silencio de los corderos, el thriller de investigación, el whodunit y el horror más extremo. El guión de Andrew Kevin Walker sitúa al espectador al mismo nivel que los protagonistas, moviéndonos con ellos a lo largo de toda la película, jugando al juego macabro que propone el asesino. Por eso, la manipulación del espectador es total. El camino parece marcado, pero todo nos coge desprevenidos, principalmente por la brutalidad y lo inesperado de los crímenes. En Seven se da la brutalidad del American Gothic, los asesinatos en fila india del slasher y la crueldad del giallo. Y además es una película que juega con lo místico a través de todo tipo de citas culteranas: Shakespeare, Milton, Chaucer, Dante, Santo Tomás de Aquino, el Marqués de Sade. Son algunas de las fuentes de las que se alimenta el asesino para crear su milimétrica orgía de crimen y expiación. Seven coge parte de los clichés del momento, ¿no? La buddy movie, el poli blanco novato impetuoso, Brad Pitt, y el poli negro desencantado, a punto de jubilarse, Morgan Freeman, y los enfrenta a un serial killer despiadado, cultivado, religioso, meticuloso, que, como ya he dicho, siempre va por delante de sus perseguidores, apartándose de las formas dirigidas al público adolescente de los 80 para hacer un cine adulto, inteligente, peligroso, tremendamente inquietante y desasosegador.
Seven no presenta los asesinatos como en el slasher o el giallo, donde había un componente claro de fascinación y celebración por el asesinato encadenado burro. En Seven, los crímenes se acercan a un realismo grotesco, que poco tiene de lúdico y mucho de horrorífico. Para ello, el asesino John Doe deja pistas a modo de sortilegios y enigmas que, más que conducir a su detención, porque para eso él tiene bien pensado cuándo entregarse, lo que busca es llevar al mundo su mensaje de que oculto en nuestro mundo, o quizás debido a nuestra propia apatía para entenderlo y aceptarlo, existe un auténtico pandemonium de vicio y pecado. Por eso Doe no solo es un asesino moral o un asesino fanático de la religión, es alguien que concibe el crimen como una liturgia erudita y esotérica que busca cambiar el mundo tal y como lo conocemos. Doe es un asesino inasible. La investigación de Somerset y Mills no nos lleva a ninguna parte. Cuando encuentran su casa, ¿no?, la única vez que los detectives sorprenden al asesino, tampoco sirve para explicarnos nada. Ni siquiera cuando Doe está ya detenido en el coche y hablan con él, somos capaces de aprenderlo. Aunque sí sacamos algo en claro. Cree en su obra más que en sí mismo. Y sabe que lo va a conseguir. Seven es una película fatalista hasta ese punto. Y todo ello se nos cuenta de la mejor manera posible gracias al arte de la puesta en escena de su realizador, David Fincher. Alex, ¿cómo es que sabes tanto de cine? Porque leo mucho, un poco como el asesino de Seven. Y para esta retro, este libro de Adam Neyman sobre David Fincher, además tiene prólogo de Bong Joon-ho, que se llama Mind Games, es una preciosidad. Ya sabéis que nosotros somos fans de los libros. Y este libro es una barbaridad, con un montón de influencias, referencias, etcétera, 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 que a mí, vamos, me ha ayudado mucho. Hay que leer, hay que aprender. Mira los que majos, Somerset y Mills. De todos los muchos aciertos que posee Seven, es su meticulosidad a la hora de presentar todos y cada uno de los elementos que pueblan el film la que hace que la película converja como una obra absolutamente única. Desglosémoslos en detalle mientras vemos las imágenes creadas a tres manos entre el director David Fincher, el director de fotografía Darius Hondi y el diseñador artístico Arthur Max. Lieutenant, I apologize for interrupting you. Just getting down 20 minutes ago, they dumped me here. Seven se desarrolla en una ciudad sin nombre, de tonos apagados, con una lluvia omnipresente. Pero no solo no sabemos dónde ocurre, concretamente la acción, tampoco sabemos cuándo, porque no se nos da ninguna fecha, más allá de los días de la semana que irán pautando la investigación criminal. Esta deslocalización, tanto espacial como temporal, será el punto de partida que plantará la semilla de lo incómodo, lo extraño, lo claustrofóbico, en el relato al no ceder un mínimo espacio de seguridad al espectador al que agarrarse. Sabemos que la película se rodó a medio camino entre Filadelfia, San Francisco y Los Ángeles, también que Walker tenía en mente Nueva York cuando escribió el guión. Pero todo eso queda en nada en la película porque esta ciudad puede ser cualquier ciudad. De hecho, hasta la secuencia final de la cinta, únicamente solo hay un plano aéreo de la ciudad de Seven. Lo que significa que siempre vemos la ciudad a la altura de los ojos de los protagonistas y con escasa profundidad de campo, dado que la lluvia lo vuelve todo borroso tras los personajes. Es una ciudad sin skyline, construida a pedazos, que acaba cobrando tanta presencia que se convierte en un protagonista más de la película. Un poco como le ocurre al barrio de Whitechapel, donde mataba Jack el Destripador, que el From Hell de Alan Moore también es referente de Seven, a la Gotham City de The Batman o al Baltimore de The Wire. Del espacio abierto al espacio cerrado, todos y cada uno de los interiores que vemos en Seven nos cuentan una historia. La de los propios asesinatos y asesinados, claro, pero también de los detectives. Una pareja de antagonistas que chocan desde el primer momento, dado que representan tanto dos formas diferentes de ser como de hacer las cosas. Algo que queda muy claro si echamos un vistazo a sus apartamentos y su vestuario. Somerset, con camisa planchada, corbata, traje clásico, sombrero, gabardina, parece un detective del film noir. Es un hombre al que le gusta más la biblioteca que la comisaría. Su apartamento está minuciosamente ordenado, sus muebles clásicos como él y su calmadísimo temperamento le permite disimular el ruido caótico, brutal de la calle con un metrónomo. Mills es otra historia. El de Mills está a medio hacer, es caótico, con los cuadros apoyados y las cajas por desembalar, por no hablar del tren que hace temblar la casa cada poco tiempo. Su vestuario, al contrario que el de Somerset, es moderno, chupa de piel, sin sombrero, corbata fina, que se compraba el propio Brad Pitt. Y además tiene mujer, Gwyneth Paltrow, la única nota de amor, de luz que hay en toda la película. Y ambos son guapísimos, claro, que son Brad Pitt y Gwyneth Paltrow. I don't know why you're laughing. All right already.
Miremos ahora el espacio del primer asesinato, el de la gula, cuya escenografía, por cierto, se basó en fotografías de un crimen real. En la puesta en escena de Fincher lo que está haciendo es unir a los protagonistas, que hasta ese momento en la película solo han chocado. Son solo ellos los que entran. El resto de policía demuestra una apatía tremenda, acostumbrada como está a lidiar con asesinatos día sí, día también. Lo he dicho antes, cada asesinato en Seven, del que solo conocemos su resultado, dado que nunca se muestra el acto en sí, es una brutal instalación artística. Al no mostrar la realización de los asesinatos, Fincher está jugando con nuestro subconsciente, dejando a nuestra imaginación dar forma al horror, como si estuviera hablando directamente a nuestra memoria, que jamás dejará de recordar lo terribles que han sido estos, aunque no los hayamos visto. En el piso de la gula el espacio es oscuro, no está iluminado más allá de las linternas que llevan los protagonistas, y lo que vemos es dejadez, suciedad, desidia y, claro, gula. Vemos cucarachas, basura, grasa por todas partes, un cubo con vómito, latas y latas y latas y latas de tomate. El cuerpo del cadáver es grotesco, con la cara hundida en el plato de espaguetis, atado de pies y manos. Todo produce una sensación tremenda de incomodidad. Es profundamente desagradable, algo que a medida que avance la película no dejará de crecer. No es baladí, qué bonita palabra, baladí, que el espacio también define el estrato social al que pertenecía el asesinado. Nada que ver con el abogado rico de la avaricia, cuya escena del crimen, en un despacho de gran amplitud, decorado con arte abstracto, hay tanto esculturas como pinturas, mobiliario de diseño, hay una simetría calculada en el juego de estanterías, televisión, cuadros, una armonía de elementos que señalan la riqueza proveniente de la avaricia del sujeto, que es lo único que rompe la estética del lugar, con su cuerpo brutalmente mutilado, acompañado por la balanza que exige la libra de carne del mercader de Venecia de William Shakespeare. What time was death established? Like I said. Mini flashback. Antes de entrar en el piso de la gula, Mills pregunta sorprendido si nadie ha comprobado si sigue vivo. Wait a minute. No one bothers with vital signs? Esta frase, en apariencia para subrayar la desidia policial, no es más que un aviso de lo que nos encontraremos en el tercer asesinato, el de la pereza. Otro nuevo espacio cochambroso, esta vez decorado con decenas de ambientadores en forma de pequeños pinos colgando del techo, con lo que incluso el olor a putrefacción se hace patente en el visionado. Las fotos que encuentran los detectives muestran cómo la víctima de la pereza lleva un año siendo torturado. Su aspecto es el de un muerto viviente, un monstruo. De ahí que cuando ocurra esto, el susto sea mayúsculo. Y ojo, es el único susto, el único jumpscare que vemos en una película donde el terror no busca el camino fácil, sino el atmosférico y el psicológico. A medida que avanza la película, esta se va volviendo más y más negra, más y más deprimente, más y más terrorífica. A veces son pequeños detalles. Mills es incapaz de recordar cómo se llamaba el criminal al que mató de un disparo. I remember. Riding in that ambulance. Well, he died right there. Right there. Christ, what was his fucking name? Tracy se echa a llorar en el diner, desconsolada. But if you choose to have this baby, you spoil that kid every chance you get. Somerset cuenta la terrible historia de un asesinato que ha ocurrido debajo de su casa. Guy's out walking his dog, gets attacked. His watch is taken, his wallet. While he's lying there on the sidewalk, helpless, his attacker stabs him in both eyes. Now, this happened just last night, about 4 blocks from here. Son pequeños elementos, pequeñas historias, que solo suman inquietud a la gran historia que se nos está contando. Finalmente, veamos cómo es la casa de John Doe. John Doe, el nombre que se da a los cadáveres sin identificación y que nadie reclama. Juan Nadie, el asesino sin nombre, como la propia ciudad de Seven, sin nombre. La casa de Doe, como la propia ciudad también, es un espacio que no logramos ver en su totalidad. Solo vemos fragmentos de la misma. Eso sí, fuertemente poblados con elementos fetichistas que remiten a los crímenes. Es un laberinto de pasillos y objetos a modo de un altar barroco a un dios inclemente. Es desolador como el mayor golpe de efecto de los policías no es más que otra puerta abierta al abismo. Los miles de libretas garabateadas, 2000 libretas que fueron escritas por el equipo de producción durante 2 meses de trabajo, solo nos acercan a lo que es la mente del asesino. Alguien obsesionado con su cometido, incontrolable, desmedido, tremendamente inteligente y escurridizo. ¿Cómo van a poder encontrarlo si ni siquiera son capaces de encontrar el teléfono que está sonando en el propio piso?
Tras el quinto asesinato, la lujuria, los interrogatorios en habitaciones contiguas que vemos a través de grandes cristaleras tampoco nos llevarán a nada. You heard nothing strange. You saw nothing strange. No. La desidia del dueño del edificio de la prostituta y el pánico del hombre que ha ejecutado el asesinato es la última gota de desesperación antes del último gran giro de la película. En 1960, Alfred Hitchcock rompía las reglas del cine clásico al hacer algo tremendamente inaudito. En Psicosis, película a la que ya hicimos una retrocrítica que os invito a ver y disfrutar, Hitch decidía eliminar a su personaje principal cuando llevábamos 40 minutos de película. Lo nunca visto en la historia del cine. Pues bien, Andrew Kevin Walker, en un movimiento tan inaudito como el de Hitchcock y al mismo tiempo complementario, hacía que el villano de Seven se entregara a la policía, dándose así a conocer a falta de media hora para el final, cargándose de un plumazo todas las convenciones del thriller anterior a Seven. Se acabó el whodunit, se acabó la investigación y el momento es, de nuevo, aterrador. John Doe, al que primero solo vemos de espaldas, empieza a llamar a los detectives hasta que tiene que gritar para que le oigan, dejando helados a todos los que están en la comisaría y en la sala de cine en su día. Detective. After this, I'm Detective. No big surprise. You're looking for me. John Doe aparece con sangre en la camisa, sangre en los brazos, sangre en el cuello, entregándose pacíficamente a su detención. Y el efecto de impacto es doble al tratarse, ahora ya lo sabe todo el mundo, pero entonces no podía cogernos más por sorpresa, del actor Kevin Spacey, cuyo nombre, como ya dije al principio, se había omitido en los títulos de crédito y venía de petarnos la cabeza en Sospechosos Habituales, estrenada meses antes de Seven, y del que nunca se filtró ni una sola imagen ni del rodaje, ni por supuesto en las fotos y trailers promocionales de la película. El impacto, como digo, es apocalíptico. Seven se acaba de romper. A Doe le quedan 2 asesinatos para terminar su obra y la policía se debate entre cerrarlo en una celda y tirar la llave o seguirle el juego según las instrucciones que entrega su abogado. Los detectives Somerset y Mills deben acompañarle a un lugar fuera de la ciudad donde les mostrará dónde se hallan los últimos 2 cuerpos y que hay como mínimo otro cadáver, lo confirma el ADN de la sangre que le han encontrado en la ropa. Tras dudarlo, pensarlo, debatirlo, al final los policías lo aceptan, precipitándonos con ellos al brutal clímax de la película, algo de lo que ninguno saldríamos indemnes. Veámoslo más en detalle. Como digo, Seven se ha roto. Todo ha cambiado. Y si lo dudábamos, mirar qué buen día hace. En cuanto los detectives salen de comisaría con el detenido, vemos como ya no llueve. Si hasta ahora toda la película había sido conducida por ellos, bien por Somerset, bien por Mills, aquí aparece un tercer elemento vehiculador, el helicóptero de los SWAT que desde el aire sigue los acontecimientos. Además, se rompe el punto de vista de la narración, que hasta ahora siempre estaba a la altura de los ojos para introducir panorámicas aéreas de la ciudad y la carretera. Por primera vez los detectives pueden interactuar con el asesino en una aparente superioridad de condiciones. A él, de momento, lo vemos por el espejo retrovisor. Su figura sigue siendo esquiva. Él se define diciendo que no importa quién es él, lo que importa es su obra, e incide: yo no soy especial, nunca he sido excepcional, aunque esto sí que lo es, lo que estoy haciendo. Muy importante el detalle de hablar en presente continuo. No dice lo que he hecho, sino lo que estoy haciendo. Algo que de alguna forma todos, detectives y espectadores, pasamos por alto. Esto no ha acabado. Y además recalca con sorna Mills que no deja de buscar en las cosquillas al prisionero, que no se va a perder detalle de lo que va a pasar. Al fin y al cabo, como sabremos al final, Mills es parte trágica de la obra de Doe. El coche sale de la ciudad. Por primera vez en la película, estamos fuera de la misma. Estamos adentrándonos en lo desconocido. La deslocalización es absoluta. Avanzamos la acción hasta el lugar de llegada. La tensión es máxima. El suspense es arrollador. Inesperadamente, Doe hace un chiste. What do you got? Dead dog. I didn't do that. Algo rarísimo en una película que no tiene nada de humor.
La narración sigue dividida en un fuerte contraste entre la cámara a ras de personajes, con presencia de primeros planos, y los prismáticos que el agente de SWAT utiliza desde el helicóptero en cámara temblorosa. Mientras los protagonistas se adentran en el desierto, aparece un tercer elemento en la secuencia: una furgoneta se dirige hacia ellos. La acción pasa a tener 3 puntos de vista cuando Somerset se aleja para encarar al transportista. Los SWAT en el helicóptero, Doe y Mills aislados en zona de nadie y Somerset enfrentándose a la verdad a punto de revelarse. Cuando el transportista saca la caja de la camioneta, Fincher detiene su mirada en la misma. Vemos las etiquetas de frágil, manejar con cuidado. Aquí llega un segundo minigag humorístico, de nuevo rarísimo, en un contexto tan tensado. Somerset hace que el transportista salga corriendo. Okay, go. Off you go. Go! I'm sending the driver out on foot. Momento de máxima ansiedad. En contrapicado vemos a Somerset dudar, incluso lo verbaliza: no sé qué hacer. Es buenísimo como Morgan Freeman juega nervioso con su mano izquierda. Llega el momento final. En paralelo vemos como Doe empieza a hablar a Mills, a jugar con su cabeza, mientras Somerset desprecinta con su navaja y en plano detalle la caja. En el diálogo Mills-Doe siempre uno está enfocado y el otro desenfocado. El pánico en la cara de Somerset al ver el interior de la caja nos golpea con fuerza. Somerset se gira y vemos en plano general subjetivo, esta vez sí enfocados los dos por igual, a Mills y Doe. Momento terrorífico. A Somerset le tiembla la voz cuando le pide al helicóptero que no se acerque, y entonces suena la frase fatídica: John Doe tiene el control. Whatever you hear, stay away. John Doe has the upper hand. Mills! Vemos en contrapicado a Doe con su cabeza tapando el sol, lo que le da un aura claramente de control total. Su obra está a punto de finalizar. El plano de Doe pasa a ser de primerísimo primer plano, mientras que Mills está descentrado a la derecha de la imagen, con un espacio gigante a su izquierda en plano medio. A Somerset se le sigue con cámara en mano temblando más que nunca. Es un terremoto, el mundo se está hundiendo bajo nuestros pies. Para cuando se encuentran los tres, Doe ya ha confesado que en la caja está la cabeza cortada de Tracy. Y Fincher divide de nuevo la puesta en escena para subrayar quién tiene el control. A Mills, que se está derrumbando, se le encuadra temblando, con cámara en mano, mientras que Doe está en primerísimo primer plano hablando calmadamente. Somerset, por primera vez en toda la película, pierde la compostura y golpea a Doe. Ha dicho lo indecible: ella estaba embarazada. Mills no lo sabía. Mills está acabado. Su dolor es inaprensible. Fincher lo subraya acortando el plano. Vemos a Mills por primera vez en toda la secuencia en un primerísimo primer plano. Lo que significa, y esto es puro lenguaje cinematográfico, que él ya no está en el mismo mundo que Somerset, sino en el de John Doe. El dolor de Mills es abismal. Aún en primerísimo primer plano, Mills apunta con la pistola a cámara, a Doe, aunque el enfoque no está en el arma, está en sus ojos. Las súplicas de Somerset para que no dispare no sirven para nada. Y justo antes de que suene el arma, una imagen flash de apenas una décima de segundo, también en primerísimo primer plano, de Tracy, se nos dispara a nuestro subconsciente. Mills entonces mata a Doe en plano general, con un breve inserto de la pistola. Es al mismo tiempo el crimen de la envidia, Doe, y de la ira, Mills. Mills remata a Doe en plano contrapicado, que al mismo tiempo es un POV del cadáver. Los flashes de pólvora de la pistola parecen quemar el negativo. John Doe está muerto, John Doe ha ganado. El éxito de Seven acabó por desencadenar toda una fiebre por los psycho-killers que, siendo justos, ya había empezado con El silencio de los corderos. Recordemos que en 1995, además de Seven, hubo otras 2 estimulantes películas con Psycho al volante: Ciudadano X, de Chris Gerolmo, y Copycat, de John Amiel. Pero tras Seven, el virus mutó y se convirtió en pandemia. Fueron incontables las películas que adoptaron los rasgos más reconocibles de la película de Fincher: pareja interracial protagonista, atmósfera sombría, asesino metódico y cultivado, cruda reflexión sobre la existencia humana, asesinatos tan rebuscados como macabros, el continuo juego de pistas que el asesino va dejando a la policía y la consecuente inmersión del thriller en el horror que película a película se fue volviendo más y más grotesco hasta llegar al conocido como torture porn.
Entonces, para poder hacernos una idea del alcance de esta Seven Exploitation y así poder separar el grano de la paja, os he hecho una cremallera con un porrón de títulos divididos en subcategorías para que lo gocéis en casa. Vamos con ella. 1. Las copycat descaradas sin imaginación. Empezamos por las copias desvergonzadas, producto exploitation hecho desde la propia industria en una colección de títulos bastante de derribo. El coleccionista de amantes Kiss the Girls 1997 de Gary Fleder y su secuela, La Hora de la Araña, Along Came a Spider de Lee Tamahori. Otro coleccionista, el coleccionista de huesos de Bone Collector 1999 de Philip Noyce. Glimmerman, de Glimmerman del 96 de John Gray con Steven Seagal haciendo Seven Exploitation. Y Vidas Ajenas Taking Lives 2004 de DJ Caruso. 2. Las copycat descaradas con un poco de imaginación. Fallen 1998 de Gregory Hoblit con un espíritu psico-killer. Y Resurrection del 99 de Russell Mulcahy, la he metido aquí porque es la más bestia y gore de todas. 3. El torture porn, el baño salvaje del thriller mainstream en el terror más bruto. Ambas con abundantes secuelas. Esto es para muy fans. Show 2004 de James Wan y Hostel 2005 de Eli Roth. 4. La apropiación elevada, las películas de culto que supieron hacer evolucionar el concepto original aplicándoles un sello de autor categórico. La celda Cell 2000 de Tarsem Singh. Los ríos de color púrpura, Les Rivières Pourpres 2000 de Matthew Kassovitz. El secreto de sus ojos 2009 de Juan José Campanella. Prisoners 2013 de Denis Villeneuve. Que Dios nos perdone 2016 de Rodrigo Sorogoyen. The Batman 2022 de Matt Reeves. Y Holy Spider 2022 de Ali Abbasi. 5. La fiebre asiática, Japón y Corea del Sur situándose a la cabeza del thriller moderno con películas que no dudaban coquetear con lo extremo. Todas son buenísimas. Cure 1997 de Kiyoshi Kurosawa. Audition 1999 de Takashi Miike. Memories of Murder, Salini Chueok, 2003, de Bong Joon-ho, aunque esta sería más Zodiac Exploitation. The Chaser, Chugyekoa, 2008, de Na Hong-jin. I Saw the Devil, Angma Reul Boada, 2010, de Kim Ji-boon. 6. Las variaciones Fincher. Nadie mejor que el propio director de Seven para seguir explorando la fiebre psycho-killer a través de puntos de vista tan distintos como complementarios. Zodiac, 2007. Millennium, los hombres que no amaban a las mujeres, The Girl with the Dragon Tattoo, 2011. Perdida, Gone Girl, 2014. Y la serie Mindhunter, 2017. 7. Seven, las series de televisión. Ya que hemos citado Mindhunter, cerramos con las series de televisión, sin duda, de las apropiaciones más inteligentes y excitantes de esta Seven Exploitation. Hay millones de series sobre psycho-killers, así que he cogido las que creo que son más representativas, las que más me gustan. Millennium 1996 de Chris Carter. Luther 2010 de Neil Cross. The Killing 2011 de Vina Sud. La Caza The Fall 2013 de Alan Kubitt. Aníbal 2013 de Brian Fuller, conectando todo. Y True Detective, primera temporada 2014 de Nick Pizzolatto. Y hasta aquí nuestra retrocrítica de Seven. Si queréis ver más retrocríticas, recordad que podéis encontrar todas las que hemos hecho en la página de spinoff.com, en la sección Videoteca de Sensacine. A nosotros ya no nos queda más que despedirnos y agradeceros vuestra confianza, fidelidad y cariño, de parte de Verónica y mía. Un beso fuerte. Verónica.